El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos la confirmación de la Asociación de Aseguradores de Chile, mediante la cual comunican que asistirán en representación de dicha entidad el señor Jorge Clod, quien es vicepresidente ejecutivo de la entidad, que asiste en reemplazo del señor José Manuel Camposano, que es presidente del directorio, y su asesor legal, el señor Francisco Cerqueira. Por su parte, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile nos ha comunicado que agradece la invitación y se excusan por no poder asistir por compromisos impostergables y adquiridos previamente bajo el marco del proyecto de ley boletín 12.212-13 y solicitan considerar una nueva fecha. Y finalmente, la Fundación Valídame ha hecho entrega de un oficio donde exponen diversos casos de denegación de acceso a pensiones de invalidez para afiliados al sistema previsional chileno, cubierto por el seguro de invalidez, tramitado formalmente ante distintas instituciones entre los años 2016 y 2017. Eso es todo, señor presidente. Perfecto. Abro palabras sobre la cuenta a los diputados, diputadas. Bueno, yo quería comentar sobre este oficio que ingresa la Fundación Valídame, en donde en realidad, y también se lo dejo en sus antecedentes, ahí a lo mejor después le podríamos entregar copia de esto, pero estos antecedentes que ellos se los entregan a la Superintendencia de Pensiones, también muestran una notificación y en el fondo la comunicación que se le habría hecho también a la Asociación Gremial de AFP sobre estas irregularidades con fecha 7 de octubre del 2016. Entonces, para que también estén en su antecedente, que por lo menos tenían en conocimiento la Asociación Gremial de AFP estas irregularidades desde el año 2016, al menos desde el 7 de octubre, que está la fecha al menos de recepción del oficio. Obviamente que ahí entiendo habrá pasado algún par de días. Ahí luego podremos conversar sobre este tema cuando les demos la palabra, pero eso como para que se tenga en conocimiento. No sé si hay algún otro comentario sobre la cuenta para poder pasar a puntos varios. Bueno, en puntos varios yo al menos lo que quería comentarles es que quería ver el tema de las sesiones pendientes que nos quedan como comisión. Yo me había quedado comprometida a traer una propuesta, la tengo acá en mis manos para que la podamos revisar. Bueno, esta sesión nos quedarían en total 4 sesiones más. La próxima sesión, aparte de esta. La próxima sesión, el ideal es poder invitar a la Superintendencia de Salud, porque no han asistido, y al Colegio Médico, que era lo que habíamos conversado en la sesión pasada. Así, la idea es que se puedan referir al funcionamiento de las licencias médicas durante el periodo que un afiliado se encuentra en calificación de su estado de invalidez, que es ese choque que habíamos conversado anteriormente. La siguiente sesión había pensado poder recibir a casos que por lo menos escuchar a 4 casos de afectados que han solicitado ser escuchados por esta comisión y por tiempo no lo hemos podido realizar, solamente hemos escuchado a una afectada. Poder revisar los casos, ahí me puedo encargar con el secretario de poder ver y revisar bien, cosa de que sea en casos que nos puedan permitir avanzar en esta materia en la comisión, que no sean en el fondo sobre lo mismo, sino que distintos temas que puedan a esta comisión avanzar en la investigación. Y en la siguiente sesión poder recibir a la Superintendencia de Pensiones y a la Fundación Valídame, que es quien inicia también este procedimiento para poder investigar estos sucesos y poder ver a ojos de ellos cuáles son las propuestas que tendríamos que nosotros revisar en esta comisión y los pasos a seguir, que me parece poder cerrar al menos con la visión de ellos. Y la siguiente sesión tendríamos que votar las conclusiones del informe final. Eso al menos es mi propuesta. Yo sé que quedaron varios temas pendientes e invitados, pero sin embargo, lamentablemente la comisión tiene fecha ya de cierre y no podemos seguir alargándola. De todas formas, la pongo también a disposición en las sesiones siguientes para ver los comentarios de los diputados acá presentes, si es que les parece o esperan algún otro invitado. El diputado Barros.
Cierto, así solamente nos falta fijar por un acuerdo de esta comisión el día y la hora en que se cierra la Secretaría a la recepción de las propuestas y conclusiones de la comisión, de tal suerte que el día que usted está proponiendo de discusión y votación de las mismas tengamos toda la información. Entonces, perfecto, fijemos un día y hora el cual es la fecha límite, ¿no es cierto?, de la presentación de propuestas, tanto de conclusiones como de propuestas de orden legislativo, de propuestas que esta comisión va a incluir en su informe. Eso nomás. Perfecto. Secretario, le consulto también porque igual harto de la sistematización. No, yo habría pensado que la semana esta del viernes 13 o la semana anterior al lunes 15 podríamos fijar la fecha. Perfecto. Podría ser, lo ideal sería el jueves 11. Perfecto. Entonces dejamos el jueves 11. Para poder recibirlo y sistematizarlo un poco. Ya, perfecto. ¿No? Jueves 11 al mediodía. Para votar el día 15. No, yo me he puesto el lunes 8, la semana antes, al final de la sesión, que lleguen todas las propuestas de conclusión, perfecto, tener la semana para revisarla, porque si no vamos a llegar muy encima. Normalmente los fines de semana hay múltiples actividades en los distritos, entonces tener una semana para poder estudiar junto con los asesores cómo vamos a redactar. Estamos hablando de mucho tiempo de anticipación. El 8 de abril. Bueno, yo en realidad no tengo problema, he ido avanzando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si le parece al resto de los diputados, dejamos el 8 de abril para la recepción final. Al final, claro, al mediodía como hora fija. O al final del día. ¿Sí? Ah, bueno, eso, dejemos todo el día para recibir. Me parece bien. Ya, entonces, si les parece, acordamos que dejamos el día lunes 8 de abril, todo el día para poder recibir la... Solamente reiterar para que quede taxativo en el acta. Conclusiones que ingresen luego del día lunes 8 no van a ser admitidas porque después empieza la presión, que se acordó, no se acordó. Lunes 8 a las 20 horas, por ejemplo, se acaba y nadie puede ingresar nada. ¿Estamos? Perfecto. Muy sí. bien. ¿Acuerdo? Perfecto, acordado. Diputado Ramírez, sí. Gracias, Presidenta. Los horarios de las sesiones, porque hasta el año pasado nos estábamos juntando a las 10:30, sí. Hoy a las 11. Personalmente, yo a las 11 alcanzo a llegar, a las 10:30 no siempre, y me da miedo que por no alcanzar a llegar, a veces tengamos problemas con el quórum. Entonces, quería preguntarle cuál va a ser el criterio para las 4 citaciones que nos quedan. Sí, lo que pasa es que ya no tenemos opción de adelantarla, así que porque hubo un acuerdo de comité, entonces desde las 11 hasta las 12:30 el horario de la comisión. Perfecto. A ver, no sé cómo. ¿Se puede hacer? Sí, sí, no hay problema. Sí. Personas que somos muy parte de los problemas que se van a tratar hoy día y no se escuchan. No tenemos audio. Ya, perfecto. ¿Cómo podemos arreglar eso? No escuchan. No se escucha bien. Yo no veo ningún parlamento. Hay parlante. Vamos a tener que hablar fuerte. Sí. Sí, hablar más fuerte, no queda otro. Perfecto. Bueno, entonces, de todas maneras, pedirle a todos los miembros y que están presentes acá de la comisión que puedan hablar lo más fuerte posible para que se escuche. Hay varios invitados acá que están presentes y ojalá que puedan hablar también cerca del micrófono, porque ahí se escucha de hecho un poco más fuerte. Ah, perfecto. Y también, claro, le podemos pedir si es que pueden subir el volumen de los micrófonos. Ya, perfecto. Diputado. Solamente reiterar una cosa netamente formal. Yo pedí la semana pasada que no me siguieran entregando documentación en papel, por favor, solamente digital. Yo creo que es una pérdida de recursos la entrega si tenemos un elemento digital. Eso nada más, Presidente. Gracias. Sí, diputado Marco Ilavaca, lo que pasa es que esto lo trajo, entiendo, la asociación impreso, entonces lo repartió al resto de los diputados. Perfecto. Entonces cerramos el punto varios, porque no sé si hay alguna otra solicitud. De todas maneras, les voy a hacer llegar por mail, por vía del secretario, la lista de invitados. Si tienen alguna observación que podamos hacer esta semana, yo diría hasta el miércoles, poder cerrar la lista. No habrá debate sobre el tema que está fijado hoy día, el
procedimientos, porque si no esto provoca mucha fricción. No, pero diputado Ramón Barros, sí, no tenemos problemas al menos con el secretario de la fecha es tan clara y el día miércoles podemos cerrar si es que hay algún otro invitado que podamos por lo menos hacer calzar dentro de esta lista propuesta. Así que no hay problemas con eso, al día miércoles que puedan hacer llegar su, o al menos lo que opinan de los invitados ya propuestos. Ya, entonces, el objeto de la sesión, no sé si está todo ok. Ya, entonces está arreglando, no hay problema. Pero, bueno, partir por recibir al presidente de la Asociación Gremial de Administradora de Fondo de Pensiones, señor Andrés Santa Cruz. No está. Viene su reemplazo. ¿Sí? Viene su reemplazo, entonces. Señor Andrés, el señor Claude, ¿viene? Disculpen. Sí. El señor Jorge Claude. De aseguradoras. Están los dos invitados, claro. Sí. Perfecto. Me había dicho que... Ya, claro. Ya, entonces viene a nombre de la Asociación de Aseguradoras de Chile, el señor Jorge Clou. ¿Dije bien su apellido? Ya. Ya. Vicepresidente Ejecutivo y asiste en reemplazo el señor José Manuel Camposano. Y la asociación de AFP entonces queda pendiente, por eso que decía el tema del listado, porque ellos solicitaron el poder ser recibidos en otra ocasión. Entonces, eso lo vamos a resolver con el secretario, pero para que esté dentro de... Claude. Perfecto. Entonces, antes de empezar, como había mencionado, la Fundación Valídame ingresó un oficio en donde se da a entender que los antecedentes de las irregularidades, al menos que estamos investigando en esta comisión, ya estaban en conocimiento, claro, de la Asociación Gremial de AFP. De todas maneras, creo que sería interesante el saber si estaban en conocimiento de las irregularidades que estamos investigando en esta comisión, al menos desde la asociación a la cual están representando. Para nosotros, en realidad, este tema ha sido, yo diría que muy importante. Hemos recibido bastantes casos en donde dan cuenta que ya sea por deficiencias de la legislación, pero también de un operar que ha hecho complejo que las personas que tienen derecho a tener sus pensiones de invalidez, hoy día la verdad es que no lo han visto así. Y han sido, al menos, ya sea por tramitaciones largas, se han visto afectados por otras situaciones, pero sin embargo, lo interesante para nosotros es el poder tener propuestas, pero para eso también necesitamos saber por dónde tenemos que ir con esas propuestas. Entonces, yo sé que tenemos el tiempo suficiente para poder escucharlos, pero me gustaría también que puedan referirse en particular a los hechos que está investigando esta comisión investigadora. No sé si pudieron revisar también el informe que dio cabida a luz a esta comisión y si nos puedan remitir al menos su visión. Así que, bueno, darles la bienvenida y dejarles la palabra, si es que ya está todo listo. Ya, perfecto. Muchas gracias, señora presidenta, por esta invitación. Respondiendo primero a la pregunta concreta que usted nos hace, nosotros no teníamos antecedentes de ese oficio que se habría enviado a la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones. Es primera noticia que tenemos. Y yo quisiera muy rápidamente, si usted me permite, repasar un poco desde la perspectiva nuestra en qué consiste esto, de qué se trata, y a partir de ahí, por supuesto, atender todas las inquietudes que se puedan presentar. Lo primero es, bueno, ¿qué hace el seguro de invalidez o sobrevivencia? Yo creo que es importante, yo sé que me imagino que se ha hablado varias veces, pero desde la perspectiva de la compañía de seguro, lo importante aquí es explicar que lo que hay es cuando una persona, vamos a dejar de lado yo creo la sobrevivencia porque entiendo que no hay ningún debate respecto de la situación de sobrevivencia. Cuando una persona fallece se le completa y no ha habido, entiendo yo, ningún debate. Entonces, no, perfecto. Entonces vamos a hablar solamente, si le parece, desde el punto de vista nuestro, de las invalideces. Cuando una persona es declarada inválida,
lo que se hace es un cálculo para determinar cuál es el capital que necesita para financiarse la pensión de referencia. La pensión de referencia es el 70% del promedio de los últimos 120 meses de cotización. Entonces, ese capital necesario se compara con el capital que la persona tiene acumulada en su cuenta individual y la diferencia la pone el seguro de invalidez y sobrevivencia de una sola vez. Es importante entender que es un pago único que se hace al momento inicial, o sea, al momento en que se ejecuta este seguro. Esa plata va a la cuenta individual de la persona y con ese total acumulado la persona está en condiciones de contratar una pensión que es equivalente al 70% de la renta promedio de los últimos 120 meses. Esa es la forma como opera esto. Entonces es un aporte adicional que viene a completar el ahorro que la persona no alcanzó a desarrollar porque se vio interrumpida su capacidad de trabajo en el camino. Visto desde la perspectiva de este cuadro, solamente en el lado izquierdo, mientras más joven la persona es, más alto es el aporte adicional como componente de la pensión y más bajo es, obviamente, el aporte que hace la persona porque ha tenido menos años para ahorrar, ¿no es cierto? En promedio las personas se invalidan en torno a 52 años, por eso está hecho ese cuadro así, pero en el fondo la parte de abajo es lo que cuánto pone la persona en la pensión a la cual está accediendo y cuánto es el aporte adicional dependiendo de la edad y del saldo en la cuenta individual. La calificación de invalidez, que yo creo que es un tema central aquí, ¿no es cierto? Aquí hay varias cosas que queremos mencionar. Después vamos a hablar, por supuesto, si les parece, del proceso de licitación, pero desde la perspectiva nuestra es importante mencionar que en la calificación participan exclusivamente médicos. En la calificación de invalidez solamente participan médicos. Primero están los médicos integrantes de la comisión regional, que son nombrados por la Superintendencia de Pensiones y que son 3 médicos con derecho a voto. O sea, ellos son los que votan y dirimen. Adicionalmente a eso hay 2 médicos más, un médico asesor del afiliado que tiene derecho a voz y un médico observador de la compañía de seguros también con derecho a voz. O sea, pueden emitir opiniones, pero al momento de votar no son parte de la votación como es lógico por lo demás. Y de ser necesario, la comisión solicita la opinión de un médico interconsultor. Esto es bastante frecuente y como voy a mostrar más adelante algunas estadísticas, que sea especialista en la patología predominante que la persona está invocando. Y todo este trabajo se sustenta, yo creo que esto es muy importante, en las normas de evaluación y calificación del grado de invalidez dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez que funciona al alero de la Superintendencia de Pensiones. Todo esto está establecido en el artículo 11 y 11 bis de L3500. Entonces, ¿cuál es la función del médico observador? Es asistir a las comisiones médicas regionales en representación de las compañías de seguro, como dije, con derecho a voz. Y el objetivo es verificar básicamente que se cumpla el impedimento y que corresponda, por lo tanto, que opere el seguro. Situaciones que normalmente son materia de análisis, son básicamente las que ahí aparecen. Primero, que esté verdaderamente configurado el impedimento y que sea permanente. Ya usted, señora presidenta, mencionaba algo respecto a la Superintendencia de Salud. Nosotros lo vemos, que efectivamente en algunos casos hay personas que teniendo tratamientos pendientes, pero que se han demorado mucho, al final esto aparece como una solución, pero en realidad no está completamente terminado el tratamiento, ¿no? Entonces, esa es una situación que se ve. Después, otra situación que también se analiza es toda la relación con el mundo de los accidentes del trabajo y enfermedades laborales, porque esos tienen otro régimen y tienen otra cobertura y, por lo tanto, no corresponde que sean cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y, por último, también corresponde analizar, según lo establece la norma, si no corresponde a una invalidez previa. O sea que si la persona ha entrado a trabajar al momento previa a la afiliación al sistema. Esas son básicamente los análisis que hace el médico observador. Esto no me quiero meter en detalle, pero sí solamente decir una cosa. Las solicitudes de calificación de invalidez del afiliado ingresan a través de la administradora de fondos de pensiones.
la administradora de fondos de pensiones informa directamente a la Comisión Médica Regional y da aviso a la compañía de seguro para que se entere de que hay un caso que está siendo analizado. Pero no pasa, toda la tramitación inicial no pasa por la compañía de seguros el trámite, sino que va directamente a la Comisión Médica Regional. Bueno, ahí hay médicos asignados, en fin, todo lo demás, y se resuelve de acuerdo a las normas de calificación que mencioné hace algún momento. Yo solamente quisiera agregar algunas estadísticas porque creo que son importantes para dimensionar lo que significa, lo que ha sido este seguro, y voy a hablar desde el año 2009 a la fecha, porque como bien saben los señores diputados, el año 2008 hubo una reforma al sistema de pensiones que cambió radicalmente la forma como se licitaba el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahora son todas las administradoras de fondos de pensiones en conjunto que licitan el seguro, no es cada una individualmente, y por el otro lado hay un conjunto de compañías de seguros que participan de una manera como solidaria unas con otras. Se llama coaseguro en el mundo del seguro, pero que en el fondo ninguna tiene el 100% de un pago, sino que se dividen en novenos o en quintos según si se trata de varones o mujeres. Entonces, en el fondo hay 7 compañías, puede haber hasta 7 compañías, en general son 5, porque algunas se adjudican más de una fracción, y por el lado de mujeres puede haber hasta 4 o 3. Y en el fondo, esas son las compañías que van a pagar en el momento que se produce esto. Pero lo importante, como digo, es que la licitación es conjunta de todas las administradoras de fondos de pensiones en conjunto, y por el otro lado todas las compañías de seguro que quieren participan por una fracción del total del seguro y se hacen cargo de todos los pagos asociados a la fracción que se adjudican. Esa es la forma como opera. Entonces, bueno, aquí este cuadro lo que nos muestra es el número de indemnizaciones que ha habido desde el año 2009 a la fecha y los montos pagados acumulados. Al lado izquierdo está el número de indemnizaciones, ya nos estamos acercando a las 140.000 indemnizaciones que ha habido en el periodo 2009-2018. Y por el lado derecho son montos en dinero en miles de dólares. O sea, los pagos que se han hecho hasta la fecha corresponden más o menos a 6.500 millones de dólares en estos 10 años. Esto es equivalente más o menos a lo que le costó a la industria de seguros el terremoto del 2010. En el terremoto del 2010 se pagaron 6.300 millones de dólares por parte de la industria, del total de 24.000 que costó. O sea, es un número, a nuestro juicio, muy significativo. Bueno, el número acumulado de interconsultas. Yo mencionaba que muchas veces las comisiones médicas solicitan la opinión de un interconsultor. Esta opinión del interconsultor es pagada también por las compañías de seguro. En lo que va del seguro se han, yo no veo bien porque está un poco, pero ha habido más de 500.000 interconsultas por parte de solicitadas por las comisiones médicas regionales, a las cuales han tenido acceso los afiliados sin cargo para ellos, sino que con cargo al seguro. Y el número de exámenes médicos de los afiliados llega casi a 600.000 en este periodo. Eso es más o menos lo que ha habido. Y por último, un dato importante también, creo yo, dentro de lo que está descrito y que debe cubrir el seguro, está todo en los traslados y alojamiento, porque uno siempre piensa que las personas viven en Providencia, pero no siempre es así. Y cuando una persona vive lejos del centro médico o del centro de referencia, debe ser trasladada a la capital regional o a la ciudad más cercana o incluso a Santiago, dependiendo del tipo de examen de que se trate. Y esos traslados y los alojamientos y todos los gastos asociados a ese traslado también son cubiertos por el seguro. Eso es básicamente lo que hace el seguro de invalidez y sobrevivencia, señora presidenta. Era lo que yo quería mencionar como así a título de introducción y, por supuesto, como decía, absolutamente abierto a comentar cualquier pregunta o duda que puedan tener los señores diputados. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Dejo las palabras abiertas a los diputados si tienen alguna consulta. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Es una pregunta muy sencilla.
En la lámina que don Jorge, por su intermedio, Presidenta, nos presenta sobre el número de indemnizaciones y montos pagados acumulados, yo quisiera saber cómo la interpreta usted, en el sentido de el proceso para declarar la invalidez, si ha sido constante en el tiempo los criterios que se han utilizado, si es cada vez más restrictivo, si es cada vez más laxo. ¿Cómo ha sido este proceso de ir declarando estas situaciones de invalidez desde el año 2009 a la fecha? Gracias, Presidenta. Sí, voy a ver si hay más consultas para poder juntar algún par. El diputado Sauerbaum. Gracias, Presidenta. La verdad que tengo una duda respecto del sistema médico de calificación, porque cuando uno conoce la realidad, sobre todo a mí me toca el sector rural muy fuerte, no me puedo imaginar, y por eso quisiera que fuera con más detalle, porque aquí dice que los médicos integrantes de la comisión son nombrados por la superintendencia, ¿cierto? Y también hay médicos asesores del afiliado con derecho a voz. ¿Cómo en la práctica eso se operativiza? Porque yo no me imagino a una señora de Trehuaco que tiene mucha dificultad, muy poco conocimiento, para que efectivamente haya alguien que la defienda. Me da la impresión que ha sido una cosa como la asistencia judicial que tiene el sistema de justicia para los que no tienen quien los defienda. Entonces me hace ruido, porque yo no conozco a alguien que me haya dicho que contó con alguna asesoría del médico para poder ser expuesta su situación. Eso nomás, Presidente. Perfecto. Diputado Ilavaca. Sí, Presidenta. En la misma línea planteada recién, también me gustaría tener antecedentes respecto a quién define y quién paga los servicios del médico asesor del afiliado, porque no solamente nos ocurre en aquellas comunas rurales, yo creo que ocurre en todo el país. Es decir, una persona de Valdivia, de Futrono, de Lago Ranco, ¿tiene capacidad para elegir a un médico y tiene capacidad para pagar? No sé cómo funciona, entonces me gustaría conocer cómo funciona. Y en lo mismo, se señala que cuando la Comisión Médica Regional solicita una interconsulta médica, es un médico pagado por la compañía de seguro quien lleva adelante ese informe o esa interconsulta. Entonces me gustaría que pudiera ahondar respecto a esos hechos y esa situación en particular el representante de la compañía de seguro. Eso, Presidenta, gracias. No sé si yo igual tengo unas consultas, así que por mientras voy a hacer las mías, si es que no hay otro diputado. Bueno, yo la verdad es que también, además, haciendo memoria de acá las presentaciones que nos hizo la superintendencia, la comisión médica también, en donde nos mencionaban que efectivamente existe este médico asesor del afiliado, pero que finalmente en muchos casos no se le asigna. Hay casos, de hecho la misma presidenta de la comisión médica acá nos señaló que es una cosa casi fortuita si es que le asignan o no un asesor al afiliado. Entonces, obviamente, y acá coincidíamos todos los diputados presentes, que hay una situación de desigualdad, obviamente, si es que no existe un médico que pueda asesorar al afiliado frente a una compañía aseguradora que entendemos que sí tiene las condiciones para siempre tener un médico, claro, integrante de esta comisión, aunque sea solamente con derecho a voz, ¿cierto? Y en eso al menos, de hecho, también fue parte del debate de lo que conversamos acá, el derecho a voz, derecho a voto. El mismo superintendente acá presente, o sea, no está presente en este momento, y no sé si hay alguien de la superintendencia presente, que sería positivo también, ¿no? Perfecto, pero de todas maneras, cuando estuvieron presentes acá, nos mencionaban que ellos también tenían disposición a cambiar la normatividad y que les parecía que era necesario que existieran igualdad de condiciones para un afiliado que para la compañía aseguradora, y que obviamente en ese caso solamente tener derecho a voz. Pero acá lo que se mencionaba es que tenían más que ese derecho, y eso también obviamente que generó ruido, al menos los diputados que estamos en esta comisión. De todas formas, yo también quería consultar cuál era su opinión respecto a eso. Decir que el afiliado tenga igualdad de condiciones, ¿qué implica eso? La otra pregunta que me gustaría hacer es la relación que tiene la
AFP con las compañías aseguradoras. Muchos de sus dueños están relacionados. Yo sé que ahora, como mencionaba, es distinta la licitación, ¿cierto?, que anteriormente, y que por lo tanto se podría tratar de que no exista esta confluencia de intereses, porque, o sea, eso al menos a mi visión, y yo creo que a varios más de acá, cuando existe una AFP que tiene los mismos dueños que una compañía aseguradora, obviamente que se pueden conectar los mismos intereses. Y en este caso puede ser perjudicial también para alguien que está buscando el conseguir una pensión de invalidez. Sin embargo, y nos contaba acá el superintendente una cosa de que este año no coinciden, pero no por la normatividad. Es decir, no existe, la normativa no establece la prohibición de que exista una compañía aseguradora que se gane la licitación y una AFP relacionada, es decir, con los mismos dueños. No existe en la normatividad eso, y de hecho eso es algo que también nosotros queremos proponer como comisión investigadora. Me gustaría también saber su opinión de cómo se ve eso en su visión en la práctica. Por otro lado, lo que acá también nos quedó como en colación es que la superintendencia tiene poca capacidad fiscalizadora, y finalmente lo que sucede en las definiciones respecto a si se otorga o no la pensión de invalidez, o lo que sucedía también en el caso en concreto, yo sé que son las compañías aseguradoras, pero sin embargo en el caso de Alejandra Vidal, que fue alguien, o la persona que inició también por su caso esta comisión investigadora, tenía que ver con que la AFP presionaban a sus trabajadores, y en particular a Alejandra, para que no se entregaran pensiones de invalidez y se cumpliera una tasa, ¿cierto?, una tasa permanente por parte de la AFP de otorgamiento de pensiones de invalidez. Entonces, obviamente que uno dice, ya, la AFP tiene sus intereses, no quieren entregar las pensiones de invalidez. Las compañías aseguradoras, además, tienen una relación por parte de sus dueños que hoy día la normatividad no me establece alguna prohibición o posibilidad de separar aguas, ¿cierto?, de manera clara y establecida. Entonces, casi estamos a voluntad de que, o esperemos que la compañía aseguradora y la AFP tengan los intereses de que las personas puedan pensionarse si es que tienen y reúnen los requisitos. Entonces, yo la verdad quería hacer una pregunta con todo ese marco, súper simple. ¿Cómo esperan ustedes que sea el sistema? ¿Cómo podría existir alguna especie de cambio legislativo, pero también algún compromiso? Porque al menos desde la AFP, yo me encantaría haberlos tenido acá presentes, pero será para otra oportunidad. La verdad es que nos ha dejado sumamente claro que los intereses no son las pensiones de invalidez, si es que quieren mantener tasa y si es que insisten a sus trabajadores que no las otorgan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes visualizan esto para que nosotros también tengamos un buen operar en esta comisión? O sea, nuestra idea es poder tener una propuesta normativa. Lamentablemente necesitamos también el apoyo del Ejecutivo en esto, pero yo creo que necesitamos mucho más para que las cosas puedan cambiar. Les dejo la palabra y disculpen si me alargué mucho. Diputado Ramón Barros. No, solamente ustedes plantean todo un sistema médico de calificación. Yo creo que esto es lo central probablemente de lo que va a contar, lo que van a ser las propuestas y lo que van a ser las conclusiones. Queda una sensación que todo el sistema descrito de calificación, particularmente referido a los integrantes médicos de cada uno, ya sea con derecho a voz, con derecho a voto, no queda claro su independencia frente al sistema. Yo entiendo que en Chile no tenemos un avance suficiente respecto a lo que es la medicina del trabajo en términos de especialización y desvinculación de los demás actores en torno a este tema. Y yo creo que por ahí van a ir parte importante de las conclusiones. El hecho de que se garantice el hecho de quienes participan en la calificación de cada uno de los casos, que algunos han sido presentados acá, otros van a ser presentados en una sesión especial que vamos a tener también al efecto. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de poder realmente establecer un sistema de información, una legislación en torno a poder tener plena garantía, tanto ustedes, la AFP, como también obviamente los usuarios, de que dichas personas van a concurrir con su dictamen
de manera absolutamente independiente a los intereses de cualquiera de las partes, sino al interés general. Pues yo también entiendo que parte de estos temas dicen relación en cómo al sistema hay algunos les pasan goles. Pero una cosa es que le pasen goles al sistema, pero lo que no podemos permitir es que las personas que realmente tienen y han demostrado una determinada calificación no le pasen goles a los usuarios, de manera al revés. Eso nomás, si pudieran ustedes hacer algún comentario. Gracias. Sí, yo lo último a lo mejor hacer una pregunta, porque se lo consultamos al superintendente y estamos a la espera también de su oficio, que tiene que ver con la cantidad de apelaciones. No sé si tendrán esa cifra, apelaciones a las resoluciones que ya dicta la que dicta la Comisión Médica, respecto a otorgar o no la pensión de invalidez. Ahí teníamos una duda porque la cifra, al parecer, se mezclaba entre las apelaciones que hacían las compañías aseguradoras, que tienen esa posibilidad también, y las apelaciones que hacían los afiliados. Además, estamos como conscientes de que si el afiliado ni siquiera tenía un médico asignado, es bien compleja su situación en comparación a la información que pueda tener una compañía aseguradora. Pero quería consultar si tenían esas cifras. Le cedo la palabra. Gracias, señora presidenta. Son muchas preguntas. Voy a tratar de... Si se me queda alguna en el tintero, les pido, por favor, me lo recuerden. Quizás partir por el caso específico que mencionaba usted, señora presidenta. En realidad hay que, creo yo, precisar que antes del 1 de julio del 2009, quienes pagaban el seguro de invalidez y sobrevivencia eran las mismas administradoras de fondos de pensiones. Era lo que se llama un autoseguro. No había, a lo mejor había un seguro de exceso de pérdida que se llama, que si me paso mucho, bueno, pagan una compañía de seguros, pero en general quienes llevaban el día a día y pagaban eran las mismas administradoras de fondos de pensiones. Y de hecho eso provocó varios problemas y justamente eso fue lo que vino a resolver la reforma del 2008, porque en la práctica yo creo que es importante ver esto como una cosa positiva. Son todas las administradoras de fondos de pensiones en conjunto que hacen una única licitación, en el cual se llega a un precio único para todas y en el cual participan múltiples del orden de 17, 18 compañías de seguros son las que se han interesado históricamente por participar en esto y se adjudican 7, 8 dependiendo del contrato. Ya estamos en el 6º contrato. Y por lo tanto, pero insisto que no es que una compañía de seguros se adjudica el caso 1 y la otra el caso 2, sino que es una fracción de cada uno de los casos. Entonces, hoy día yo veo muy difícil que pudiera, aunque quisieran los controladores de una administradora de fondos de pensiones con una compañía de seguro, ver una manera de inducir algún comportamiento me parece difícil porque hay otros actores. Están todas las administradoras de fondos de pensiones en conjunto que participan por un lado y un grupo de compañías de seguros por el otro que están por el otro lado. Y claro, una de las ventajas que tuvo la reforma del 2008 es que las administradoras de fondos de pensiones cambiaron su switch y se transformaron en promotoras de una calidad de servicio en torno a este tema. Entonces, si bien yo desconozco los antecedentes, de hecho nosotros preguntamos el año 2009 porque nos pareció raro el volumen que llegó inicialmente, pero se hizo la Superintendencia de Pensiones en su momento, miró y no encontró nada. Pero, claro, podría ser que en ese momento hubiera habido un interés por diferir, porque el que iba a pagar en un par de meses más era otro. Entonces, eso podría haber pasado en ese momento, pero de ahí en adelante la verdad es que nosotros no vemos cómo podría algún actor en particular influir en este proceso, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía de seguro e incluso la administradora de fondos de pensiones no participa durante todo el proceso de calificación más que con el médico observador, pero no tiene un rol activo como para poder influir en el resultado de eso. Entonces, ahora, que efectivamente ha ocurrido que las compañías que son dueñas, los controladores de algunas compañías de seguro que a su vez tienen administradores de fondos de pensiones, en la práctica no se han interesado mucho por participar en esto. Pero
incluso aunque se interesaran, nosotros no vemos cómo podrían ellos generar algún ruido por el hecho de tener ese doble rol, o al menos tener sus controladores un doble rol. Respecto a los médicos asesores, yo desgraciadamente desconozco si en el 100% de los casos, y por supuesto si lo dicen aquí, creo que probablemente ha habido casos en los cuales la persona no ha contado con un médico asesor, el afiliado. El médico asesor lo proporciona la Comisión Médica Regional y es contratado por la Comisión Médica Regional, por lo tanto, y es pagado por la Comisión Médica Regional. Por lo tanto, no representa un costo para el afiliado y yo desconozco por qué podría haber algún caso en el cual la persona no tuviera acceso a ese beneficio. Yo coincido plenamente en que por un mínimo de equidad es lógico que haya dos. Me parece bien que tengan derecho a voz solamente porque quienes deben resolver son los integrantes de la Comisión Médica Regional. Todo esto al alero de algo que es muy importante, y aquí contesto un poco la pregunta del diputado Ramírez. Vamos en la sexta versión de las normas de calificación de invalidez. ¿Por qué sexta? Porque la medicina avanza, progresa, algunas enfermedades que antes eran invalidantes ahora ya no lo son, hay, en fin, una serie de elementos, y aparecen nuevas patologías también. Entonces, cada cierto tiempo es muy necesario hacer una revisión de esas normas de calificación de invalidez, y ese es el, ¿cómo podríamos decirlo? Es el objetivo, ¿no es cierto?, en el cual deben, o más que el objetivo, es el parámetro respecto al cual deben fallar o resolver los integrantes de las comisiones médicas regionales. Entonces, claro, si hay alguna falla en la norma de calificación, naturalmente que es muy importante resolverla. No, yo creo que, bueno, está de más decir, ¿no es cierto?, que estamos hablando de situaciones médicas de personas, de seres humanos, y eso tiene una cantidad de matices. Las cosas suelen no ser ni blancas ni negras. Entonces, esos médicos que han acumulado mucha experiencia a lo largo de los años tienen una alta probabilidad de resolver adecuadamente, pero se pueden equivocar, por supuesto. Y de ahí un poco que también en algunos casos, sobre todo porque no están completamente configurados o que pudiera haber algún antecedente de enfermedad laboral o accidente del trabajo, esas son las razones por las cuales en general apelan las compañías de seguro. Porque, bien, después, no sé si... Me parece que ya, porque hubo varias, respecto a lo que decía el diputado Barro de la independencia, es verdad que los médicos integrantes de las comisiones médicas regionales no trabajan full time en eso, tienen otras actividades, y todos sabemos que en la mayor parte de las ciudades las personas, o los médicos también, por supuesto, tienen su grupo de relaciones, probablemente se juntan, se encuentran con otras personas en el hospital o donde sea, pero a nuestro entender, el trabajo que hacen esos médicos integrantes de las comisiones médicas regionales es altamente independiente. Eso es lo que nosotros entendemos, eso es lo que nosotros vemos. Solo que a veces, claro, sobre todo nos pasa que no está configurado porque vemos que hay tratamientos pendientes e igual, por distintas razones, la comisión igual lo resuelve, y eso de alguna manera obliga a las compañías a apelar porque no está plenamente configurado. Me parece que nuestro asesor legal quiere hacer unas consideraciones respecto de los médicos asesores. Francisco Cerqueira. Le doy la palabra. Gracias, presidente. ¿Cuál es su nombre para dejarlo? Francisco Cerqueira. Ya, Francisco Cerqueira. Sí, algo muy breve, señor presidente. Respecto a los médicos asesores, quiero mencionarles que el artículo 22 bis del reglamento del decreto ley 3500 se refiere específicamente a los médicos asesores. En consecuencia, si acá he escuchado, se comenta que podría existir un no cumplimiento de esas disposiciones legales, un tema de fiscalización, pero no es un tema de falta de norma.
¿Por qué? Porque todo trámite de pensión de invalidez, dice la disposición legal vigente, deberá presentar los antecedentes médicos que fundamente su solicitud ante un médico cirujano designado por la Comisión Médica Regional de entre aquellos incluidos en el registro público de asesores, primero. Y luego, en la sesión de la Comisión Médica, también la norma vigente le establece que el afiliado solicitante debe asistir con el médico asesor, que es de este registro público de asesores, o de un médico tratante que sea de su confianza. O sea, la presencia del médico asesor no es una cuestión voluntaria, es una cuestión que está establecida en una norma reglamentaria. Ahora, el tema si esa norma reglamentaria se cumple o no se cumple es bastante ajeno a la actividad de las compañías de seguro, eso ya es otra actividad. Y en cuanto a la pregunta sobre los honorarios de los médicos asesores, la disposición legal vigente establece que los honorarios de los médicos asesores serán de cargo de la Superintendencia de Pensiones. Y los médicos asesores no son funcionarios dependientes de la Superintendencia de Pensiones, pero esta paga los honorarios. Y además, esta misma normativa legal vigente establece la existencia del registro público de asesores. Y para estos efectos, la autoridad ha hecho licitaciones, ha pedido currículum y tiene su registro público de asesores. O sea, no es de nuestra incumbencia si existen médicos asesores en todo el país o en todas las comisiones, es un tema distinto, pero que la cuestión del médico asesor está vigente en las normas legales pertinentes, lo está. Específicamente, en este caso, en el decreto reglamentario. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. Presidente, gracias por la respuesta. Ahora, ¿cuál debería ser, según ustedes, el estatus de registro público? Porque el común usuario probablemente no sabe cuál es el registro público o dónde buscarlo. ¿Cuál debiese ser el estatus respecto del acceso universal a esos registros que se dicen públicos, pero que les garantizo que el 99% de esta sala no tendría posibilidad de llegar a ese registro para efectos de poder verificar dicho registro público y los integrantes? Gracias. Sí, bueno, antes de entregarle la palabra, no sé si hay más preguntas. Diputado Marco Ilavaca. Sí, Presidenta. Yo consulté respecto a la opinión que tenían las compañías de seguro respecto al hecho de que cuando la Comisión Médica Regional solicita interconsulta, los médicos atendidos sean pagados por las mismas compañías. Exacto. Entonces, me gustaría solamente conocer la opinión que tienen hoy día de ellos respecto a este hecho, que en definitiva va a incidir en la decisión respecto a la solicitud. Porque claro, ellos tienen hoy día derecho a voz dentro del proceso de calificación. Pero que tienen más que un derecho a voz. Ellos pagan los médicos que van a efectuar o van a entregar resultados respecto a las interconsultas solicitadas por las mismas comisiones médicas regionales, cuestión que me parece ahí existe cierta colusión entre intereses. Sí, bueno, yo también quería agregar otra pregunta porque, claro, ustedes tienen participación en la comisión médica como señala su misma presentación, ¿cierto? Pero también tienen participación en la comisión técnica de invalidez, que es la que fija normas, ¿cierto? En donde se establece también qué enfermedades pueden ser o no, en el fondo, objeto de pensión, en qué grado, etcétera. Y ahí ha habido harto problema. Nosotros también hemos recibido acá, hemos escuchado, han venido, de hecho, a esta comisión a conversar con nosotros y también vamos a escucharlos acá en esta comisión presente, afectados por la enfermedad de fibromialgia, que quedó fuera también por lo menos de un porcentaje de invalidez que para ellas es importante. O sea, hay mujeres, hombres que están afectados por esa normativa y traigo esta colación porque la nómina de integrante de la Comisión Técnica de Invalidez, que es la que establece estos criterios, está el superintendente de pensiones, está la presidenta de la Comisión Médica Central, un representante del Consejo de Rectores del CRUCH, un representante de la compañía aseguradora y un representante de las AFP. Por lo tanto, ahí, o sea, el afiliado o los pensionados de invalidez tendríamos que solamente ver si es que el superintendente de pensiones o en su caso la Comisión Médica Central tengan representación, pero
o sea, donde se determina la normatividad, la verdad es que también hay una total, yo diría, la balanza se desequilibrada absolutamente, porque establecen las normas, participan en el establecimiento de normas y luego establecen si a la persona se le entrega o no la pensión. Me gustaría saber su opinión sobre eso, que a mí me parecería que lo más importante también dentro de las propuestas nuestras esté que se diferencie eso. Es decir, como en cualquier órgano, si uno quiere ser que sea imparcial, un órgano establece las normas y no pueden ser los mismos que después la determinan, ¿cierto? Me gustaría saber su opinión. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, primero quisiera disculparme con el diputado Vilavaca que no le contesté su pregunta. Efectivamente, existe una nómina de médicos interconsultores que son fichados, por decirlo de alguna manera, contratados por la Comisión Médica Regional. El proceso consiste en que una vez que la persona ha presentado su solicitud, primero se ve si entre los 3 médicos que hay en la comisión existe algún especialista en la patología predominante que esa persona presenta. Si hay un especialista, no se recurre a ningún médico interconsultor. Si no lo hay, se recurre a uno de los médicos interconsultores. El presidente de la comisión médica decide a quién se le asigna ese caso de la lista de los médicos que ellos han contratado o fichado, no sé cómo llamarlo, porque no es inscrito. Y un tiempo después llega efectivamente una boleta de honorarios de ese médico que es pagada por la compañía de seguros cuando la persona tiene derecho a la cobertura del seguro. Pero la compañía no participa ni en la designación del médico, ni en la práctica tampoco tiene una relación de conversación ni de nada con el médico interconsultor. Eso respecto a ese punto. Respecto de la comisión técnica, efectivamente las compañías de seguros tienen un representante ahí. Es bueno mencionar que es un médico, de hecho es un médico bastante conocido, pero en la práctica yo diría que si bien efectivamente ha habido en los últimos años un par de discrepancias técnicas respecto de situaciones específicas, en lo general el trabajo ha sido muy técnico, ha sido muy de calificar de verdad, si hay un impedimento para poder trabajar o no. Ese ha sido el enfoque para ir construyendo las normas. Ahora, naturalmente que no nos parece a nosotros que sea de la esencia de este seguro que las compañías de seguros tengan un integrante en las comisiones médicas, en la comisión técnica. Ha sido un trabajo colaborativo, contributivo, muy técnico, de ir realmente trabajando en avanzar en cómo verdaderamente se puede configurar o se puede determinar que está configurado un impedimento. Y ese ha sido el ánimo siempre. Ha habido discrepancias técnicas, sí, en algunos casos las ha habido. Y yo creo que no es malo eso. De hecho, si no fuera así, tendría que haber algún proceso público de consulta en el cual alguien, igual uno podría plantear sus inquietudes. Entonces, me parece que es un tema que se podría perfectamente revisar. No tenemos... pero sí insistir en que el foco de esa comisión es elaborar unas normas que sean lo más objetivas posible, porque lo difícil aquí es a partir de las normas irse al caso a caso, porque realmente, como decía, la situación de las personas siempre es compleja y por otra parte, lo que tiene por misión este sistema es determinar si de verdad la persona tiene un impedimento para trabajar. Ese es el objetivo de este seguro. Había hecho una consulta también. Sí. Bueno, de alguna manera contestó, no sé si, señora presidenta, si pudiera... No hay problema. Le cedo la palabra. Señora presidenta, los registros públicos están
en las páginas, en los portales pertinentes de las autoridades, digamos. No están en los portales, en el portal de la Asociación de Aseguradores, porque no tiene ninguna relación con eso. Los médicos interconsultores son contratados por el organismo público competente, son administrados por el organismo público competente. Sí. Diputado Barra. Yo no he calificado que no sean públicos. Yo a lo que apunto es cuál es el nivel de accesibilidad a juicio de ustedes, no es una imputación hacia ustedes. Porque uno puede decir muchas cosas son públicas, como por ejemplo todas aquellas personas que trabajan para el gobierno de Chile. Pero de ahí a la posibilidad, ante un tema sensible como esto, tengo la impresión que a nivel de usuario debe ser complejo que le digan, mire, todo el registro de doctores que están adscritos, ¿no es cierto?, al sistema de calificación es público. Yo apelo, digamos, a cuál es la opinión de ustedes y si esto debiese tener un estatus distinto desde el punto de vista del usuario, que no solamente se dijera que es público, porque uno puede revisar cerros de información hasta llegar a un determinado punto en que uno queda satisfecho, pero el común del usuario tiene acceso bastante precario muchas veces y de conocimiento y de educación frente al sistema. Por eso yo solamente les pregunto si ustedes creen que pudiese tener una relevancia distinta lo público desde el punto de vista de la facilidad de acceso. Eso nomás, no hay una imputación a ustedes, sino que una opinión de ustedes respecto a este tema. Gracias. Señora Presidenta, gracias. Bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer por hacer público este tipo de información siempre es valioso. Ahora, hay que tener en cuenta que la persona cuando inicia un trámite de este tipo, siempre él o algún familiar se tiene que acercar a la Comisión Médica Regional. Y en la Comisión Médica Regional sí está la información disponible y le informan a las personas de esta posibilidad. Claro, es algo que a lo mejor no lo tenemos nosotros en el común de los ciudadanos, no lo tiene presente porque no le ha tocado vivir la experiencia. Pero cuando uno le toca vivir la experiencia y se acerca a la Comisión Médica Regional, le van a decir, mire, usted tiene derecho a una asesoría de un médico y por lo tanto en ese momento la cosa funciona. Yo, si me permite un símil, señora Presidenta, los que hemos tenido la desgracia de que ha fallecido algún familiar, cuando uno le fallece un familiar, la verdad es que no sabe mucho qué hacer, pero se va a la funeraria y a uno le van diciendo cómo ir haciendo las cosas, los distintos trámites. Entonces, es malo el ejemplo, pero yo creo que es un poco gráfico en el sentido de que a uno le van ayudando. Entonces, aquí ocurre lo mismo. El personal administrativo de las comisiones médicas juega en eso un rol muy relevante de información a los afiliados. Diputado Nino. Muy buenos días. Cuando hay un caso evidente de una persona, un trabajador, que su invalidez es evidente, no hay ninguna discusión, hay circuito. Me gustaría saber si ustedes tenían archivos, por ejemplo, se presentan 100 personas a la comisión regionales, ¿no es cierto?, de invalidez. ¿Cuántos son denegados y cuántos son aceptados? Porque sacaba la cuenta que en los 9 años que ustedes presentaron aquí en esta infografía, si lo dividimos por el mes son 15.000 personas, si lo dividimos por 12 regiones son 1.296 personas. Entonces la verdad que es diario 86 personas diarias, o sea, por mes, que están siendo pagados por el seguro, que van a la compañía de seguro. Entonces yo no sé cuánta gente no tiene esta posibilidad. Porque cuando es evidente, por ejemplo, le voy a hacer la pregunta, aquí están los accidentes laborales, que me imagino que hay otros seguros que los cubren. Y aquí no lo hemos tocado. Entonces, me gustaría saber, por su experiencia, cuántas personas que ingresan al sistema pidiendo una pensión, ¿no es cierto?, por invalidez o sobrevivencia, pueden, ¿cómo se llama?, acceder a esa y cuántas quedan fuera. Dado que ustedes tienen una estadística de a los que le dan, y la verdad que es bastante y que es impresionante. Decir que 100 personas al mes, ¿no es cierto?, van a la invalidez, significa que estamos haciendo algo mal en nuestra sociedad, que todos los meses casi 100 personas salen del sistema laboral, es un problema. Entonces me gustaría saber cuánta gente, teniendo la enfermedad,
por algunas circunstancias no logran obtener este beneficio que le otorga la ley. Porque esta comisión es justamente para eso, concesión y denegación de pensiones. Sí, yo antes de darle la palabra también quería consultarle algo. Lo que pasa es que, de hecho, por una misma pregunta que realizó el diputado Nino Bartolú al superintendente de pensiones, el superintendente contestó sobre los montos anuales cancelados por prestaciones médicas, que hacía la diferenciación entre la AFP y las compañías aseguradoras. Y ellos nos decían como una cifra del 2017 por parte de las compañías aseguradoras de 5.600 millones y fracción. Entonces quería saber si esto estaba considerado en esta en la siguiente en cuanto a cifras, o porque para poder saber el número de prestaciones. Ah, perfecto. Bueno, entonces saber si cómo ha ido variando también, porque ese concepto es por exámenes e interconsultas en específico. Si nos podía como dar más detalles, porque, bueno, diputado Frank Sauerbaum, le doy la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, sabe que nosotros aquí en la comisión recibimos un instructivo del protocolo de atención y orientación de solicitud de pensión de invalidez. Una serie de preguntas que se le hace a la persona desde entiendo yo que son las AFP las que hacen la consulta. Pero a mí me llama especialmente la atención una pregunta que me parece al borde de lo cruel, por decirlo de una manera, porque dice, la pregunta 11 dice, ¿está usted recibiendo subsidio por licencia médica por la misma causal que solicita la invalidez? Esa es la pregunta. Entonces, el ejemplo que dan dice, si usted, por ejemplo, se presenta por un lumbago crónico y se le asigna un porcentaje de menoscabo por independiente cual sea, en adelante no podrá solicitar licencia médica por la misma patología. Entonces, me parece a mí un poquito bastante, digamos, cruel para una persona que está sufriendo una enfermedad. Yo no creo que hayan chilenos que hay una minoría, ¿cierto?, que abusa del sistema, y eso lo estamos también conscientes, médicos que también abusan del sistema, pero la gran mayoría hace buen uso. Entonces, la pregunta es si ustedes tienen algo similar para poder hacer uso de este beneficio, porque este cuestionario a mí me parece bastante insólito. Y yo creo que también le vamos a tener que meter mano respecto de cómo finalmente se determina esta solicitud de invalidez que hoy día tenemos en Chile. Gracias. Le cedo la palabra. Señora Presidenta, el trámite de la pensión, de la solicitud de pensión de invalidez, es un trámite que se realiza en instituciones distintas de las compañías de seguros, ¿no? O sea, las compañías de seguros no tienen ninguna participación en la tramitación de una solicitud. Ahora, respecto a la consulta del cuestionario, también ese es un cuestionario que está revisado, me imagino, y es propio de las administradoras de fondos de pensiones y está bajo la tutela de la Superintendencia de Pensiones. En lo particular, en mi opinión personal, me parece que esa consulta que usted se refiere guarda relación con que si una persona, dentro de los impedimentos configurados que le dan derecho a una pensión de invalidez, se encuentra determinada patología, no puede posteriormente, siendo pensionado por invalidez, solicitar subsidio de incapacidad laboral por esa misma patología. Eso es un poco, debe ser el sentido de esa frase. A lo mejor no está perfectamente escrita. Sí. No, y bueno, yo solo agregar antes de darle palabra respecto a esa solicitud. Lo que conversamos con el superintendente acá es que el único requisito para una persona es presentar su carnet de identidad para iniciar el trámite. Por lo tanto, ese formulario está fuera de la ley. A pesar de que el mismo superintendente incluso nos dijo eso, o sea, y de hecho que dictó una nueva resolución para que nuevamente la AFP tenga conciencia de este hecho, que la ley establece un solo requisito y que por lo tanto cualquier otra solicitud está fuera de los marcos de la ley. Le cedo la palabra. Disculpe la interrupción. Gracias, señora presidenta. Bueno, respecto a la consulta del diputado Bartolú, efectivamente hay gente que no accede al beneficio porque no se determina que no está configurado el impedimento
o el impedimento no llega al 50%, que es el mínimo que se requiere para la invalidez parcial, o 2/3 para la invalidez total. Efectivamente eso es así, no manejo la cifra exactamente, pero entiendo que del orden del 45% no accede y el 55% accede. Ese es más o menos el orden de magnitud, pero me podría equivocar, pero esos son más o menos el orden de magnitud. Respecto de los pagos de los médicos interconsultores y de los exámenes, efectivamente coincidimos con la cifra que dio la Superintendencia de Pensiones, son del orden de 5.500 millones de pesos al año, lo que pagan las compañías. Y por último, respecto de la consulta al diputado Sauerbaum, mencionar que en el caso de los seguros no existe ningún cuestionario, ni podría existir porque no hay ningún contacto con el afiliado hasta, en realidad nunca, pero bueno, por lo menos hasta que se le paga el aporte adicional en la cuenta individual. Diputado Nino Bartolomé. Una consulta también a la misma pregunta número 11, que dice que si le tiene que advertir, porque esto es una advertencia que le hace a la persona, al usuario que se presentó, y dice si la evaluación le asigna algún grado o porcentaje de menoscabo o disminución, ¿cómo se paga eso? ¿Cómo recibe ese dinero del seguro? Porque él se supone que va a seguir trabajando y él va a cobrar su sueldo completo más este porcentaje que le asignaron por invalidez. Bueno, y a lo mejor ahí está la clave. Ahí está la clave de poder, ¿cómo se llama?, limpiar justamente a las personas que hacen mal uso de la licencia, tanto por parte de las personas, que no queda la menor duda que creo que la mayoría llega porque necesita esa licencia, y por eso que me llama la atención que le advierta, pero me da la sensación por la siguiente lectura es que él puede ir a trabajar, puede recibir su sueldo, pero además recibe este bono de invalidez, o la empresa le baja, no lo sé. ¿Cómo funciona? Dice, la advertencia es, debe tener presente que si la comisión médica rechaza la invalidez, pero en la evaluación le asignan algún grado o porcentaje de menoscabo o disminución de la capacidad de trabajo o alguna patología, en adelante esa patología no podrá invocarse para futuras licencias médicas. Por ejemplo, si usted se presentara por un lumbago crónico y se le asigna un porcentaje del menoscabo por independientemente de cuál sea en adelante, no podrá solicitar licencia médica por la misma patología. Entonces a mí me induce a decir que yo sigo trabajando, recibo mi sueldo y además recibo el porcentaje que me asigna el seguro invalidez. Esa es la duda que tengo por la lectura que está acá. Y entonces, claro, hay personas que dicen, no, pide licencia aunque tenga un porcentaje, tú seguís trabajando y recibes por el otro lado la siguiente. Si me permite, no sé si eso ocurre, pero por la lectura a mí me induce a pensar de esa forma. Si me permite, señora Presidenta, quizás es bueno recordar que, como mencioné al principio, el pago de la compañía de seguros se hace de una vez. Es un pago único que lo que hace es completar el saldo en la cuenta individual de la persona para que pueda acceder a la pensión, que es el 70% del promedio de los últimos 120 meses. Y por lo tanto, no es que haya un pago mensual por parte de la compañía, sino que se paga una vez y después ya de ahí para adelante la persona se pensiona y sigue con su pensión normal. Ahora, yo creo que es bueno recordar que este sistema está hecho pensando en las personas que pierden su capacidad de trabajo. En general, uno debería pensar que al menos en el mismo trabajo es difícil que pudieran seguir una vez que ya está configurado el impedimento al menos de invalidez 2/3, que significa que tiene más del 50% de menoscabo en su capacidad de trabajo en términos genéricos. O 2/3 en el caso de que, invalidez parcial, o invalidez total si tiene más de 2/3 de la pérdida de su capacidad de trabajo en términos globales. Entonces, es difícil que una persona que se presente pueda seguir trabajando en el mismo trabajo. Es verdad que puede trabajar en otra cosa, a lo mejor una cosa distinta, en fin, pero si está presentando su expediente de invalidez, lo más probable es que porque ya no esté en condiciones de seguir desempeñando las labores que desempeña en el trabajo que tiene. Entonces, así más o menos funciona. Entonces, insisto, una vez que la persona accedió a la pensión de invalidez, ya es suya de por vida y no hay ninguna duda respecto de eso. Y si tiene, bueno, la suerte
la fortuna de poder conseguir otro trabajo, enhorabuena, porque quiere decir que va a tener acceso a un doble ingreso, efectivamente. Pero nosotros entendemos que si las normas están bien hechas, en principio lo que uno debería pensar es que la persona va a tener dificultades para desarrollar su actividad laboral normal y por lo tanto va a tener que buscar un trabajo probablemente de otras características. Sí. En todo caso, señora presidenta, también hay que considerar que la declaración o el dictamen ejecutoriado de invalidez no es una causal legal de término del contrato de trabajo. Hace 40 o 50 años atrás, en nuestra legislación se relacionaba la declaración de invalidez con el término del contrato de trabajo. Hoy en día, la declaración de invalidez no es causal legal de término del contrato de trabajo. Me gustaría saber su opinión, si no hay otra palabra, disculpen los otros diputados, respecto a de hecho había cometido un error al principio, dije que estaba pendiente un oficio de la superintendencia, pero ya había llegado respecto a la cantidad de apelaciones que realizan las compañías aseguradoras a los dictámenes. Y quería como traer a colación los números, porque al menos de las solicitudes hay un rechazo por parte de los dictámenes de las comisiones médicas de prácticamente más del 50% del total de las solicitudes de invalidez. Y de esas, no de los rechazos, sino de las aprobaciones, las compañías estarían apelando a un 30% de los dictámenes. O sea, tenemos resultados finales de, en realidad, solicitudes de invalidez y que terminan siendo pensiones realmente con números muy bajos. Entonces, quería saber su opinión, porque yo entiendo cuáles son los motivos que pueda tener la compañía aseguradora para poder apelar, que de hecho nos dijeron acá inmediatamente, pero en realidad me gustaría ir más allá, porque hay casos, efectivamente, en donde puede ser que una persona no cumpla los requisitos, perfecto, pero estamos hablando de que también la compañía aseguradora, como dije en un principio, participa en este comité técnico en donde se establece qué enfermedades entran o no. Luego decide si, también incorpora la comisión en donde se decide si se otorga o no. Luego apela también, incluso tiene 3 instancias en donde está interviniendo la compañía aseguradora, entiendo, para que no se otorguen pensiones de invalidez cuando la compañía tiene interés de que no se paguen. Entonces, quería saber cómo ustedes evalúan todo esto, porque finalmente acá vamos a proponer cambios normativos para que realmente los afiliados y las personas puedan tener ese derecho de mejor manera garantizado. Pero estos números son reveladores en el sentido de que las personas que solicitan tienen rechazo y además después se les apela a las comisiones. Y además estamos hablando, y como les decía hace un momento, que la misma presidenta de la Comisión Médica nos señala acá que incluso no tienen médicos asesorándolo. O sea, estamos hablando que no tienen la información que requieren para poder apelar. Por eso tenemos como resultado que las compañías aseguradoras tienen, obviamente, una mejor opción para poder apelar. Me gustaría saber su opinión, pero de verdad agradezco que estén acá y presentándonos. Agradecería lo mismo si yo esperaba que estuvieran acá también la Asociación de AFP para poder responder a estas dudas que nos han al menos inquietado durante toda esta comisión. Así que les cedo la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que me parece que en el mismo informe que dio origen a esta comisión se menciona la cantidad de trabajo que tienen las comisiones médicas. Se habla de una cantidad de resoluciones por hora que son bastante significativas. La principal preocupación que tienen nuestros médicos observadores tiene que ver con que a lo mejor en algunos casos la resolución es digamos, a una velocidad un poco alta. También hay que comentar que el número de solicitudes de invalidez se ha multiplicado por 2 en los últimos 6 o 7 años, y las comisiones médicas son las mismas, por lo tanto hay una carga de trabajo importante ahí que se resiente. Entonces, efectivamente, lo que
ven nuestros médicos observadores, o los médicos observadores de las compañías de seguros, es que en algunos casos podría estarse resolviendo un caso que no está completamente configurado, y en particular tiene que ver con los tratamientos pendientes. Los tratamientos pendientes que muchas veces por listas de espera o por lo que se quiera, una cirugía que se requiere y que le permitiría a la persona volver a quedar habilitada, pero que no ha tenido acceso por distintas razones. Entonces, efectivamente, cuando hay ese tipo de situaciones, los médicos de las compañías apelan. Pero bueno, insisto en que las razones por las cuales se apela siempre son las mismas. También hay, porque algo mencionaba, me parece que el diputado Sauerbaum, respecto de las mutuales. Efectivamente, en lo que es accidente del trabajo y enfermedades profesionales, la institucionalidad es bastante menos robusta y además los resultados de ser declarado inválido por accidente del trabajo no es lo mismo que ser declarado inválido por el DL 3500. Básicamente porque a la persona, si es declarada inválida por accidente del trabajo, se le paga la pensión hasta que cumple la edad legal de jubilar, y después de eso tiene que acogerse al régimen normal y acceder a una pensión que probablemente va a ser más baja. Con lo cual los incentivos están... Entonces, los médicos están atentos a las enfermedades profesionales, a los accidentes del trabajo, y atentos a que efectivamente haya todavía tratamientos pendientes que impiden tener una conclusión definitiva respecto a si la persona perdió realmente la capacidad de trabajo o no. Entonces, sí, efectivamente, entre la carga de trabajo que tienen las comisiones y este tipo de situaciones que estoy describiendo, efectivamente hay una tasa de apelaciones que es significativa, pero por supuesto la que resuelve es la Comisión Médica Central, en la cual no participa ningún médico representante de las compañías de seguro, y esa resolución ya es inapelable, y por lo tanto ahí hay una instancia en que se vuelve a revisar a la luz de las normas de calificación si realmente la persona ya tiene configurado completamente el impedimento o si faltan cosas como para poder llegar a esa conclusión. Diputado Cosme Mellado. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Una pregunta que tiene que ver seguramente con algo que le sucede a la mayoría de los parlamentarios cuando están en sus territorios, en su zona. ¿Sí? ¿Que está ahí? Ah, el vaso. Ah, ya me estaba preocupando. Es agüita. Gracias, colega. Pero tiene que ver un poco con lo que sucede con las personas cuando llegan a la COMPIN. La COMPIN resulta, o la Comisión Médica resulta el terror de la mayoría de aquellos que están afectados por una enfermedad progresiva. El médico tratante emite un informe desfavorable absolutamente por la capacidad física de las personas o las condiciones que se encuentran. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve si el médico tratante es el que realmente conoce el caso? Se le rechaza después de parte de la Comisión Médica esa posibilidad porque no indica los porcentajes que acreditan para poder tener la pensión. ¿Qué saca si después van a ir a reclamar a la misma comisión o van a apelar a la misma comisión y cuando en realidad van a volver a ser rechazados? No sé cuántos rechazos, cuántos rechazos han sido acogidos después de la apelación. Esa es la duda, Presidenta. Yo creo que una cosa es decir, sí, están apelando, pero cuántos realmente han logrado, en definitiva, revertir esa situación. Porque el médico tratante al final es el que queda desacreditado. Eso, Presidente. Sí, bueno, diputado Nino. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Aquí se escucha muchas veces el tema de la AFP, que no han venido, que no han llegado a esta mesa a explicar con su experiencia cuánto tiene que ver la AFP, porque cuando uno ve el cuadro que ustedes presentaron, dice fondo de pensiones es el fondo que tiene el trabajador, es propio. Y si le asigna por la invalidez, se le asigna los años que le falta, el seguro le asigna la bata. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo, o diputados siguen insistiendo, el tema de la AFP? Porque la AFP lo único que le toca es poner la bata que tiene el trabajador, no tiene ningún impedimento. Entonces me gustaría que usted lo aclarara. Si tiene parte, a lo mejor hubo una duda en la cual la AFP tenía parte en la aseguradora, usted dice que es poco probable, pero no se pueden entrar. Entonces es la parte
del seguro y no de la AFP. O sea, habría que como separarlo. Me gustaría escucharlo de cuál es su experiencia en este caso. Yo solamente agregar una pregunta, porque, claro, ustedes nos señalan entonces que hay mucha carga de trabajo de las comisiones médicas regionales y que esto también afecta obviamente el trabajo. Yo me gustaría saber si esa información se le ha hecho llegar a la Superintendencia de Pensiones, porque o si no habría que ver mecanismos para poder reforzar las comisiones médicas y que finalmente, ya sea con presupuesto u otra forma, pero me parece que este caso debería ser con presupuesto del Estado, porque lamentablemente acá el superintendente también nos dio a conocer, igual que la presidenta de la comisión, que los médicos contratados, supuestamente financiados por la superintendencia, no es así. O sea, de las comisiones médicas, el funcionamiento, de hecho había una cifra que nos mencionaban por acá, voy a buscarla bien para no ser tan poco certera, pero que la mayor parte del financiamiento viene de la AFP para el funcionamiento de las comisiones médicas, y eso me refiero con incluso el software que se utiliza. Pero me gustaría saber en concreto, disculpen si me desvíe, pero en el fondo si esta información la conoce la superintendencia, porque me gustaría ver la forma en que podamos también razonablemente reforzar entonces el funcionamiento de las comisiones médicas, que sea un organismo imparcial que realmente pueda resolver estas situaciones. Y lo otro, que respecto también a lo que señalaba el diputado Nino, también acá la superintendencia nos trajo dentro de los oficios, creo que era su presentación inicial, era la relación entre las compañías aseguradoras con la AFP, de qué grupo económico provenían. Y claro, o sea, prácticamente son todas están ligadas, es decir, no hay compañía aseguradora que no tengan alguna relación con alguna AFP. En particular, en esta pasada también nos mencionó que la licitación no la ganó una compañía aseguradora relacionada o vinculada con las AFP que están pagando este seguro. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a la normativa, porque si no se establece, que era lo que señalaba al principio, una separación, es decir, una prohibición de que no exista en el fondo esa relación, ese vínculo, esto eventualmente podría ocurrir. Y que fue como ocurría también anteriormente, antes de esta licitación. Eso, les cedo la palabra. Bueno, respecto de esa pregunta, señora presidenta, en realidad es bueno señalar que en Chile hay 32 compañías de seguros de vida y hay 6 AFP. De las 6 AFP hay 3 que tienen vínculos de relación de propiedad con compañías de seguro. Y por lo tanto el ámbito de acción de las compañías de seguro es bastante más amplio que el de las administradoras de fondos de pensiones en cuanto a la estructura de propiedad. Y por otro, recordar que, dado que este es un seguro en el cual no participa una única compañía de seguro nunca, sino que participa un conjunto de compañías que, o sea, cada vez que hay que hacer un pago de un aporte adicional, no es que sea una compañía de seguro que le tocó y pagó, no. La compañía de seguro paga, cada una de las compañías de seguro que participa paga un porcentaje de acuerdo al número de fracciones que se adjudicó en la licitación, de un pago único. Entonces, no veo, me parece difícil que haya algún tipo de, no sé si podríamos llamar, hoy día yo no quiero ni mencionar la palabra que todos estamos pensando, pero en la práctica yo creo que es difícil. Respecto de la pregunta del diputado Bartolú, yo creo que efectivamente las AFP perdieron mucho rol después de la reforma del 2008. Antes ellas mismas se autoaseguraban, como mencioné, y por lo tanto tenían ellas mismas el rol de digamos, tramitar todo el proceso y al final pagaban. Entonces, hoy día eso cambió. Y por lo tanto, dado que salió del ámbito de la AFP, la resolución nunca estuvo dentro, pero salió del ámbito de la AFP el pago, la verdad es que la AFP ya no tiene un interés presente en que si la persona es declarada inválida o no le afecta su estado de resultado. Y respecto de la pregunta del diputado Mellado, si
por su intermedio, señora presidenta, yo quisiera pedirle al asesor legal nuestro que pudiera responder, porque de verdad que yo de las CONPIN no sé nada. Gracias. Sí, señora presidenta, yo tengo la impresión que el señor diputado quiso referirse a las comisiones médicas regionales del sistema de pensiones, ¿cierto?, del segundo pilar. El CONPIN son instituciones de los servicios de salud para calificar otras materias, digamos. Exactamente. Ahora, otra cuestión más, nosotros no representamos, no somos parte, no nombramos a los integrantes de las comisiones médicas regionales. Naturalmente que las comisiones médicas, que antes estaban solamente abocadas a la evaluación de la incapacidad para efectos del sistema de pensiones del segundo pilar, se incorporaron por la reforma previsional que creó el primer pilar del sistema de pensiones. Y en ese primer pilar, en todo lo referente a las pensiones de invalidez y de aporte previsional solidario de invalidez, también esa carga de trabajo se agregó a las comisiones médicas regionales. Y si usted revisa el proyecto de reforma previsional, también cuando se habla del subsidio y del seguro de dependencia, también aparece que se va a encargar la determinación de la dependencia, esto es, de no poder hacer las actividades más esenciales de la vida, a las comisiones médicas regionales. Entonces, eso es una cuestión. Y por otra parte, quisiera, señora presidenta, mire, que de repente todos nos podemos enredar con algunas palabras. En Chile, como en otras partes, en materia de lo que es la salud laboral, que aquí está graficado por los cuerpos normativos sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la cuestión está en determinar la relación de causalidad entre una enfermedad que está en una lista o que se pueden agregar otras patologías a esa lista y un trabajo determinado. Es la enfermedad profesional en la que se produce a consecuencia directa del trabajo que relaciona a una persona. Eso es lo que se determina. En cambio... disculpe que lo interrumpa, porque necesito prorrogar para poder cerrar la comisión. 10 minutos. 10 minutos entonces. En cambio, cuando estamos hablando del sistema de pensiones del segundo pilar, que eso es bien importante para ubicarnos en el segundo pilar de nuestro sistema de pensiones, el tema es completamente distinto. No estamos hablando de una incapacidad profesional. Estamos hablando, como se señala, de la pérdida de la capacidad de trabajo. Y es por eso, por ejemplo, que en materia de salud siempre aparece en la ley de salud, en la ley Ricarte Soto, en la ley del GIES, la palabra situación de salud, enfermedad o patología. En cambio, en materia de pensiones de invalidez, esas palabras no aparecen, porque eso se transforma en impedimento. Claro. ¿Ya? Y entonces, para requerir una prestación de seguridad social del segundo pilar por invalidez, se requiere que los impedimentos estén configurados. Todo eso se relaciona a su vez con un manual técnico. ¿Por qué? Porque el impedimento configurado requiere de 5 elementos. Uno de los cuales, de esos elementos, es la evolución y las medidas generales y terapias médicas accesibles o que están a disposición o que están pendientes. Entonces, siempre hay que pensar en esta cuestión también con una especie de política pública, porque el problema del GIES, por ejemplo, el problema de una lista de espera sobre una prótesis, una operación de cadera. Entonces hay que resolver si ese tema es un tema de salud. De salud o de... Porque lo otro es un tema de una pensión, que tiene que ser permanente. O sea, si uno determina que un impedimento es permanente, ya no puede hacer tratamiento. No, claro. Lo que pasa es que, como para poder también conversarlo acá... Eso es, señora presidenta. Sí, muchas gracias. El tema era que habían afectados que estaban aún tramitando su pensión de invalidez
y que por lo tanto necesitan licencias médicas porque no pueden asistir a trabajar por el impedimento que tenían o que ese impedimento tiene que probarse. Y durante ese procedimiento, porque son las mismas ISAPRES las que solicitan que no se pague o FONASA, que no se pague la licencia médica mientras está esta tramitación del procedimiento. Es decir, ellos solicitan que se declare la pensión de invalidez y no solicitan que se pague la licencia. Y por lo tanto esa persona se queda procedimientos que la verdad en algunos casos duran años en la determinación sin recibir ningún recurso. Y lo otro que quería agregar para ver si nos pueden contestar. Encontré la diapositiva en donde estaban los vínculos, ¿cierto?, de las compañías aseguradoras. Y claro, ahí, bueno, se los voy a hacer llegar a todos, pero de todas maneras, claro, hay por lo menos 4 AFP involucradas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañías aseguradoras, pero me gustaría saber a cuántas personas en el fondo de todos los afiliados están inscritos en estas compañías aseguradoras. Si es que esa información no las pueden hacer llegar, yo entiendo que esta oportunidad es a lo mejor muy inmediato. La compañía Chura, no sé cómo se pronuncia, Sura, Principal, Cámara, Confuturo, Corpseguros, MedLife, que todas ellas tendrían relación con la AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Provida. Si nos pueden entregar esa información sería muy útil, por favor. Le cedo la palabra. Señora Presidenta, respecto de esta última pregunta, es bueno recordar que el seguro es uno solo y por lo tanto todos los afiliados están adscritos al seguro de invalidez y sobrevivencia por turno, o sea, por contrato. Ahora estamos en el contrato sexto. Ahí están todos, independiente de qué AFP estén, y pagan las compañías que se adjudicaron la fracción correspondiente. No es que haya una relación 1 a 1 entre compañía y de seguro y administrador de fondos de claro, pensión. porque se ganan todas. Pero Sí. de todas maneras, si nos pueden entregar la información de cuántos serán los adscritos en esa serie. Sí, son todos los afiliados cotizantes que deben ser Ok, mandamos el número, Por no favor, hay problema. muchas gracias. Se me quedó una pregunta suya, señora Presidenta, muy corta, respecto de si la Superintendencia de Pensiones estará consciente de la sobrecarga de trabajo. Nosotros creemos que sí. Obviamente nosotros nos relacionamos con el Estado a través de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Ese es nuestro regulador. Pero naturalmente que hay una comunicación bastante fluida con la Superintendencia de Pensiones por estos temas, ¿no? Entendemos que sí, y de hecho hemos visto acciones concretas. Por ejemplo, ha habido en el pasado comisiones itinerantes que se han ido moviendo de ciudad en ciudad para ir a ayudar a sacar los tacos, por decirlo de alguna manera. Y también hemos visto cómo han ido aumentando el número de comisiones médicas en las principales regiones, incluso en Santiago. En Santiago ya están funcionando 8 comisiones. Hay un esfuerzo por parte de la Superintendencia de Pensiones de adaptarse. Lo que hay es que sorprende un poco que se haya multiplicado al doble el número de solicitudes y la gran pregunta es si es permanente o es una situación transitoria, porque si adecuarse a la situación transitoria de un número muy alto de solicitudes podría ser que en el futuro significara que no hubiera una carga de trabajo adecuada. Entonces, yo creo que la superintendencia ha estado en eso, ha estado como calibrando, pero sí se ve que se han ido abriendo nuevas comisiones médicas y se han ido adaptando a los requerimientos de este tipo de solicitudes. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a los invitados y a los presentes.